¿Alguna vez te has topado con una historia tan impactante que no puedes sacarla de tu mente? Hoy te contaré una de las historias más perturbadoras de la Biblia, una que no solo desafía nuestra moralidad, sino que también nos hace reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Pero quiero advertirte desde el principio. Este video contiene temas fuertes que pueden ser sensibles para algunas personas. La historia de Jueces 19 al 21 es oscura, compleja y trágica, pero dentro de ella encontramos enseñanzas poderosas que pueden transformar nuestra manera de vivir y nuestras decisiones diarias. Si te interesa explorar las Escrituras desde esta perspectiva, te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí analizamos los textos más desafiantes de la Biblia para descubrir lecciones que nos guíen en nuestra vida cotidiana. Así que, sin más, acompáñame a viajar al libro de Jueces y descubrir una historia que nos llevará a cuestionarnos muchas cosas sobre la humanidad, la justicia y nuestra conexión con Dios. Nuestra historia comienza en un período muy particular de la historia de Israel, un tiempo donde, como lo describe el libro de Jueces, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este caos moral y espiritual, conocemos a un levita que vive en una región remota del país montañoso de Efraín. Este hombre toma como concubina a una mujer de Belén de Judá. Una concubina, en el contexto cultural de aquel entonces, era una mujer que estaba unida a un hombre de forma similar al matrimonio, pero con un estatus social inferior. Sin embargo, esta relación no estaba exenta de problemas. Nos dice la historia que la mujer fue infiel al levita y lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén. Allí permaneció durante 4 meses. Después de este tiempo, el levita decide ir a buscarla. Viaja desde el norte hasta el sur, algo que en aquel entonces representaba un gran esfuerzo, ya que no existían las facilidades de transporte moderno. Cuando llega a la casa del padre de su concubina, es recibido con mucha hospitalidad. El padre lo persuade para que se quede varios días más, mostrando un comportamiento que era típico en la cultura israelita. La hospitalidad era una virtud esencial. Sin embargo, después de varios días, el levita insiste en partir. Aquí comienza el viaje de regreso hacia el norte, un viaje que los llevará a un destino oscuro y trágico. En el camino de regreso, el levita, su concubina y su siervo llegan cerca de la ciudad de Jebús, conocida más tarde como Jerusalén. El siervo sugiere que pasen la noche allí, pero el levita decide continuar hasta llegar a Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, pensando que sería mejor quedarse entre israelitas. Al llegar a Gibeá, la falta de hospitalidad es evidente. Nadie los recibe en su casa, algo inaudito en la cultura de Israel, donde el cuidado por el viajero era una norma básica. Finalmente, un anciano que también era originario de otra región los invita a quedarse en su hogar. Este acto parece una luz en medio de la indiferencia, pero lo que sigue es escalofriante. Durante la noche, un grupo de hombres perversos rodea la casa del anciano y exige que entregue al levita para que puedan abusar de él. La situación evoca recuerdos de la historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, pero aquí toma un giro aún más siniestro. El anciano intenta proteger al levita, ofreciendo en su lugar a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Esta propuesta ya es perturbadora, pero lo que sigue es aún más impactante. Finalmente, el levita entrega a su concubina a los hombres, quienes la violan y abusan de ella durante toda la noche. Por la mañana, la mujer regresa a la casa, desplomándose en la puerta. Cuando el levita la encuentra, no muestra compasión ni dolor por lo sucedido. Simplemente le dice: «Levántate, vámonos». Pero no hubo respuesta. La concubina había muerto. El levita toma entonces una decisión macabra. Lleva el cuerpo de la mujer a su casa, donde la corta en 12 pedazos y envía cada parte a las tribus de Israel.
Este acto es una declaración brutal, diseñada para conmocionar a toda la nación y exponer la maldad que había ocurrido en Gibeá. Y funciona. Las tribus de Israel se reúnen en asamblea, horrorizadas por lo sucedido. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 6:7: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Este principio se aplica no solo a los individuos, sino también a las comunidades y naciones. Cuando una sociedad como la de Israel permite que el pecado quede impune y la justicia sea ignorada, las consecuencias son inevitables. La falta de acción y responsabilidad por parte de las tribus de Israel antes de la tragedia en Gibeá muestra cómo una comunidad puede volverse cómplice del mal, ya sea por acción directa o por omisión. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. ¿Estamos siendo agentes de justicia y luz en un mundo lleno de oscuridad? ¿Estamos dispuestos a hablar y actuar contra la injusticia, incluso cuando no nos afecta directamente? La historia de Jueces nos recuerda que no podemos permanecer neutrales frente al pecado y la injusticia. Si no tomamos una posición firme por la verdad, eventualmente sufriremos las consecuencias de nuestra inacción. A pesar de la gravedad de los eventos descritos, el final de esta historia contiene un destello de esperanza y redención. Después de casi exterminar a la tribu de Benjamín, las otras tribus de Israel enfrentan una nueva crisis, la posibilidad de que una de las 12 tribus desaparezca para siempre. Aunque habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, encuentran formas creativas, aunque moralmente cuestionables, de proporcionar esposas a los hombres sobrevivientes. Este acto, aunque imperfecto, refleja un intento de restaurar lo que había sido destruido. Dios, en su misericordia, permite que la tribu de Benjamín se reconstruya y continúe existiendo, recordándonos que incluso en medio de nuestras peores decisiones, su gracia aún puede obrar. Esto no significa que nuestras acciones estén exentas de consecuencias, pero sí que Dios puede redimir nuestras fallas y usarlas para su propósito mayor. Esta restauración de Benjamín también nos muestra que la historia de Dios con su pueblo no termina con su fracaso. A lo largo de la Biblia vemos un patrón continuo. El hombre peca, pero Dios responde con misericordia. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de esta verdad, donde Dios toma sobre sí las consecuencias de nuestro pecado para ofrecernos una nueva oportunidad de vida. La historia de Jueces, aunque oscura y trágica, apunta hacia esta esperanza de redención que encontramos en Jesús. La historia de Jueces 19 a 21 pone de manifiesto una realidad inquietante. Cuando el ser humano se aleja de Dios, su capacidad para distinguir entre el bien y el mal se distorsiona. El problema no es simplemente la ausencia de leyes o de un rey que administre justicia, sino la desconexión del pueblo con el fundamento espiritual que le daba sentido a esas leyes. Dios había dado a Israel una guía clara a través de los mandamientos, pero en este tiempo, los israelitas vivían según sus propios criterios, lo que los llevó a justificar actos de crueldad, injusticia y corrupción. El levita, por ejemplo, es un símbolo de esta desconexión. Su decisión de entregar a su concubina no solo es moralmente reprochable, sino que también demuestra una profunda falta de empatía y humanidad. Este hombre, que como levita debía ser un modelo de liderazgo espiritual, eligió preservar su propia seguridad a costa de la vida de otra persona. Este es un claro ejemplo de cómo el egoísmo y el temor pueden tomar el control cuando perdemos nuestra conexión con Dios. De manera similar, las tribus de Israel muestran cómo la justicia puede ser malinterpretada y aplicada de manera destructiva. En su deseo de vengar el pecado de los hombres de Gibeá, terminan cometiendo actos igual de atroces.
asesinan a miles de personas, destruyen comunidades enteras y secuestran a mujeres para compensar las pérdidas. Sus acciones, aunque justificadas en el marco de la cultura de la época, reflejan una pérdida completa del propósito de la justicia: restaurar y sanar, no destruir. Esta desconexión de Dios no solo afecta a los individuos, sino también a las comunidades y las naciones. Cuando las personas toman decisiones basadas únicamente en sus propios deseos o miedos, el resultado es el caos. Esto no es solo una lección histórica, sino una advertencia para nosotros hoy. Vivimos en una sociedad donde, con frecuencia, los valores y principios se redefinen según las preferencias personales. Si no tenemos un anclaje moral firme, nuestras decisiones pueden llevarnos a un terreno peligroso, al igual que ocurrió con Israel. En Proverbios 14:12 se nos dice: «Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte». Este pasaje resume la esencia de la historia de Jueces. Sin una guía divina, nuestras decisiones, aunque parezcan correctas en el momento, pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso es vital cultivar una relación cercana con Dios, para que nuestras elecciones estén fundamentadas en su verdad y no en nuestras emociones pasajeras. Una de las lecciones más claras de esta historia es cómo el pecado nunca ocurre de manera aislada. Las malas decisiones generan un efecto dominó que afecta no solo a quienes las toman, sino también a quienes los rodean. En Jueces 19-21, este patrón es evidente desde el principio. El pecado de los hombres de Gibeá lleva al horror cometido contra la concubina, lo que a su vez desencadena una guerra civil devastadora. Pero incluso después de la guerra, las consecuencias continúan acumulándose: la casi extinción de la tribu de Benjamín, el secuestro de mujeres y el trauma colectivo de toda la nación. Este patrón nos recuerda que nuestras acciones siempre tienen un impacto más amplio del que podemos prever. Cuando pecamos, no solo afectamos nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. El pecado crea divisiones, conflictos y heridas que pueden tomar generaciones en sanar. Esta verdad es evidente en la historia de Israel. Lo que comenzó como un acto de violencia en una ciudad pequeña se convirtió en un conflicto nacional que marcó a toda una generación. En nuestras propias vidas, también podemos ver este principio en acción. Por ejemplo, una mentira aparentemente pequeña puede crecer y llevar a la desconfianza en una relación. Una decisión egoísta puede causar daño a nuestra familia o comunidad. Incluso nuestras omisiones, es decir, lo que dejamos de hacer, pueden tener consecuencias significativas. La falta de acción frente a la injusticia, el silencio cuando deberíamos hablar, la indiferencia ante el sufrimiento de otros, todo esto contribuye al quebrantamiento de nuestro mundo. El pecado, como lo ilustra Jueces, es como una semilla plantada en terreno fértil. Al principio parece inofensiva, pero con el tiempo crece y da frutos amargos. Por eso es tan importante abordar el pecado desde el principio, antes de que sus raíces se profundicen y sus consecuencias se vuelvan incontrolables. En el 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que, aunque el pecado tenga consecuencias, Dios siempre está dispuesto a ofrecernos un nuevo comienzo. Aunque la historia de Jueces 19-21 es profundamente trágica, también contiene un mensaje de esperanza. La restauración de la tribu de Benjamín, aunque imperfecta, es un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo, incluso en medio de su fracaso. A pesar de las malas decisiones y el pecado acumulado, Dios permite que la tribu continúe existiendo y que Israel recupere cierta medida de estabilidad. Este acto de redención
no elimina las consecuencias de los actos cometidos, pero sí demuestra que Dios puede traer vida, incluso en los momentos más oscuros. Este patrón de redención es un tema recurrente en toda la Biblia. Lo vemos en la historia de Noé, cuando Dios rescata a su familia del diluvio; en la historia de José, cuando lo convierte en un instrumento de salvación para Egipto e Israel; y, por supuesto, en la cruz de Cristo, donde el sacrificio de Jesús ofrece esperanza y vida eterna a toda la humanidad. En nuestra propia vida, este mensaje de redención es un ancla en tiempos de dificultad. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán grandes sean nuestras fallas, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso nuestras peores decisiones pueden ser transformadas por Dios en algo que cumpla con su plan perfecto. Uno de los aspectos más difíciles de comprender en la historia de Jueces 19 a 21 es el equilibrio entre la justicia y la misericordia. A lo largo del relato, vemos cómo las tribus de Israel intentan hacer justicia por el crimen cometido en Gibeá, pero sus acciones no siempre reflejan la verdadera naturaleza de la justicia de Dios. En su deseo de castigar a los culpables, se exceden al exterminar prácticamente a toda la tribu de Benjamín, mostrando cómo la justicia humana, cuando no se guía por los principios divinos, puede volverse destructiva y desmedida. En contraste, la justicia de Dios siempre está acompañada de misericordia. Aunque las tribus actuaron de manera impulsiva y brutal, Dios permitió que Benjamín tuviera una segunda oportunidad. Esto nos enseña que, aunque Dios nunca pasa por alto el pecado, tampoco nos deja sin esperanza. Este equilibrio es evidente en toda la Biblia, especialmente en la cruz de Cristo, donde la justicia de Dios contra el pecado y su misericordia hacia los pecadores se encuentran de manera perfecta. En nuestra vida cotidiana, este equilibrio entre justicia y misericordia puede ser difícil de alcanzar. Tendemos a inclinarnos hacia un lado u otro, ser demasiado duros en nuestro juicio, o, por el contrario, ignorar las fallas de otros en nombre de la compasión. Sin embargo, como seguidores de Cristo, se nos llama a reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones con los demás. Miqueas 6:8 resume esta verdad de manera hermosa. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia sin misericordia puede llevar al resentimiento y al conflicto, como lo vemos en la guerra civil entre Israel y Benjamín. Pero la misericordia sin justicia puede fomentar la injusticia y el abuso, como lo demuestran las acciones del levita hacia su concubina. Solo al seguir el ejemplo de Dios podemos encontrar un equilibrio que traiga verdadera restauración y reconciliación a nuestras relaciones y comunidades. Otra lección crucial de esta historia es cómo el egoísmo puede corromper nuestras decisiones y llevarnos a consecuencias devastadoras. Desde el principio, el levita demuestra un patrón de comportamiento egoísta. Su viaje para recuperar a su concubina parece más motivado por el orgullo y el deseo de control que por el amor genuino. Esto se hace evidente cuando, en un momento de crisis, elige sacrificar la vida de su concubina para proteger la suya. Este acto de egoísmo extremo no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que también desencadena una cadena de eventos que afectan a toda la nación. El egoísmo no es algo exclusivo del levita, es un problema universal que todos enfrentamos en algún momento. Cuando tomamos decisiones basadas únicamente en lo que es más conveniente o beneficioso para nosotros, inevitablemente lastimamos a otros.
Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El egoísmo y el orgullo son raíces de muchos de los problemas que enfrentamos, tanto a nivel personal como comunitario. Esta historia también nos muestra cómo el egoísmo puede disfrazarse de justicia o rectitud. Las tribus de Israel, en su deseo de castigar a Benjamín, actuaron con una ferocidad que excedía el objetivo de la justicia. En lugar de buscar una solución que restaurara el orden y protegiera a los inocentes, permitieron que su ira y su deseo de venganza los llevaran a cometer actos igualmente crueles. Esto nos recuerda que incluso nuestras intenciones aparentemente correctas pueden estar contaminadas por el egoísmo si no buscamos la guía de Dios. La solución al egoísmo no es simplemente intentar ser menos egoístas por nuestra propia fuerza, sino rendir nuestra voluntad a Dios. Filipenses 2:3-4 nos da un modelo claro. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este tipo de humildad y altruismo es esencial para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Uno de los temas que emerge de esta historia es cómo la falta de unidad y dirección puede llevar a una crisis aún mayor. Cuando las tribus de Israel se reúnen para abordar el crimen cometido en Gibeá, comienzan con la intención correcta: restaurar la justicia y erradicar el mal. Sin embargo, su falta de liderazgo espiritual y su desconexión de Dios los llevan a tomar decisiones impulsivas y destructivas. En lugar de unirse para buscar una solución guiada por principios divinos, actúan con un espíritu de venganza que divide aún más a la nación. La unidad es crucial para superar cualquier crisis, ya sea en una comunidad, una familia o una nación. Pero esta unidad debe estar fundamentada en valores y principios sólidos. En el caso de Israel, su unidad inicial se basaba en la indignación y el deseo de venganza, lo que los llevó a cometer errores graves. Si hubieran buscado la guía de Dios desde el principio, podrían haber encontrado una solución que trajera verdadera justicia sin destruir a una de sus propias tribus. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos en nuestras propias comunidades. ¿Estamos trabajando juntos para encontrar soluciones o permitimos que nuestras diferencias y emociones nos dividan? Efesios 4:3 nos exhorta a esforzarnos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no significa que todos debemos estar de acuerdo en todo, pero sí implica que debemos buscar la guía de Dios y trabajar hacia un propósito común que refleje su amor y justicia. La historia de Jueces nos recuerda que la división y la falta de unidad no solo afectan nuestra capacidad para enfrentar una crisis, sino que también nos hacen más vulnerables al pecado y la destrucción. Solo al buscar la dirección de Dios y priorizar el bienestar colectivo sobre nuestros propios intereses, podemos superar los desafíos y construir comunidades fuertes y saludables. ¿Cómo es posible que una historia tan oscura como la de Jueces 19-21 tenga algo que enseñarnos hoy? Si has llegado hasta aquí, quiero que te hagas esta pregunta conmigo. ¿Qué podemos aprender de una época en la que cada uno hacía lo que bien le parecía? Esta historia no solo expone los límites de la moralidad humana, sino también la necesidad urgente de depender de Dios para tomar decisiones justas y vivir en armonía. Pero hay algo aún más profundo que me impacta cada vez que leo esta historia. Aunque Israel estaba sumido en el caos y la oscuridad, Dios nunca dejó de extender su gracia. A pesar de las consecuencias devastadoras del pecado, la tribu de Benjamín no fue destruida por completo. Esto nos recuerda una verdad esencial. Dios siempre abre una puerta para la redención, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida.
la importancia de la responsabilidad y la guía divina. Cuando no hay una autoridad que rija nuestras vidas, ya sea a nivel personal o colectivo, caemos en el peligro de tomar decisiones impulsivas y dañinas. Esta historia nos muestra lo que sucede cuando cada quien hace lo que le parece bien. Nos recuerda que necesitamos depender de los principios divinos para guiar nuestras elecciones, porque nuestras emociones o perspectivas momentáneas no siempre conducen al bien. El pecado tiene consecuencias, pero Dios ofrece gracia. Es importante recordar que nuestras decisiones tienen un impacto, no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Sin embargo, esta historia también revela que, aunque las consecuencias del pecado son reales, Dios es misericordioso y ofrece una oportunidad de redención. Esto nos anima a no rendirnos, incluso cuando sentimos que hemos fallado. La justicia y la misericordia deben ir de la mano. Vemos cómo la justicia humana puede ser desmedida cuando no se guía por la sabiduría divina. Mientras que las tribus de Israel buscaban justicia, terminaron cayendo en los mismos errores que condenaban. Esta lección nos desafía a buscar un equilibrio entre justicia y misericordia en nuestras propias vidas, reflejando el carácter de Dios. La unidad es esencial para superar los desafíos. La falta de unidad y dirección en Israel amplificó las consecuencias de sus errores. De manera similar, en nuestras comunidades y familias, debemos trabajar juntos, con un propósito común, para enfrentar los retos y construir un futuro que honre a Dios. ¿Qué significa esta historia para ti y para mí? A veces, nuestra vida puede parecer como la de Israel en los días de los jueces, caótica, llena de decisiones impulsivas y marcada por el alejamiento de los valores fundamentales. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuán lejos hayamos caído, Dios sigue estando dispuesto a extender su mano de gracia y misericordia. Esta historia no está en la Biblia para dejarnos sin esperanza. Está ahí para mostrarnos cómo el ser humano, aun en su peor estado, puede ser restaurado por Dios. Así como la tribu de Benjamín fue restaurada, tú también puedes encontrar un nuevo comienzo, sin importar los errores que hayas cometido. La clave está en acercarte a Dios, en rendir tus decisiones y tu vida a Él. ¿Te sientes atrapado por las consecuencias de una mala decisión? ¿Estás enfrentando una situación que parece no tener salida? Hoy quiero invitarte a que reflexiones sobre esta historia y consideres cómo la gracia de Dios puede obrar en tu vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar el próximo paso. Reflexiona sobre tu vida, sobre las decisiones que has tomado y sobre cómo Dios puede ayudarte a encontrar redención y propósito. Si este video te ha hecho pensar, te animo a suscribirte a este canal. Aquí exploramos historias bíblicas complejas para encontrar las lecciones que pueden transformar nuestras vidas. También, si este mensaje te ha impactado, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nunca sabemos cómo Dios puede usar un mensaje para tocar el corazón de alguien más. Y no olvides darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas el contenido que publicamos cada semana. Por último, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que podrían impactar tu vida mañana? Reflexiona sobre esto y busca la guía de Dios en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.